¿Qué tal? ¿Cómo está? Dios los bendiga a todos. Mi nombre es el pastor Rubén Jiménez y soy parte de este maratón 48H y estoy realmente muy feliz de poder estar con ustedes en este tiempo especial, donde recibimos el abrazo del Padre. Realmente estoy muy feliz de poder conectarme con ustedes en el día de hoy y espero que esta palabra te pueda hacer bien, te pueda ayudar a tu crecimiento, especialmente pensando en los hombres. Vamos a estar pensando en los hombres, en el hombre con respecto a Dios, el hombre como hijo, el hombre como cabeza del hogar, el hombre que necesita de Dios, necesita del Padre. Entonces, muy importante en este tiempo buscar esa palabra justa para nosotros, los hombres, ¿no? Eh, que podamos recibir la fortaleza, la sabiduría para tener la victoria como hombres que necesitamos. Y yo creo que el hombre de hoy, el siglo XXI, está sufriendo toda clase de ataques, ¿no? Yo siempre digo que el hombre le ha tocado demasiadas responsabilidades. Tiene que ser el proveedor de la casa, tiene que ser el guiador del hogar, tiene que ser la cabeza, dice la palabra, ¿no? Cabeza del hogar, en el sentido de ser el impulsador, el hombre de fe, el sacerdote de la casa. Y todas esas presiones vienen sobre el hombre de hoy. Y esto realmente eh, puede ser una gran presión en el hombre, hasta el punto de que muchos no aguantan esa presión, muchos no aguantan, y por eso tenemos hombres que se van de las casas, hombres que encaran su vida y forman otra familia, eh, hombres que escapan a la responsabilidad, que no saben cómo manejar su matrimonio, no saben cómo guiar a los hijos. Es decir, el hombre de hoy necesita una instrucción muy importante en todo lo que el hombre le toca hacer. Entonces, la primera cosa, vamos a empezar con una enseñanza hoy acerca de el hombre victorioso, cómo el hombre puede vencer, ¿no? Y Dios nos ha dado la victoria ya para nuestras necesidades básicas, ¿no? Vamos a seguir algunos slides que vamos a tener aquí, porque el problema más grave del hombre es el pecado. Entonces, el hombre de hoy puede tener victoria sobre el pecado porque Dios ya le ha dado la victoria. Entonces, esta victoria nace en el obrar de Dios, en la misericordia de Dios, en la obra de Cristo en la cruz. Y en la Biblia habla mucho de pecado y habla mucho de misericordia. Estas dos palabras, ¿no es cierto?, son muy importantes para entender esta problemática del hombre. Vamos a comenzar pasando los slides, ¿no? El primer slide que tenemos aquí es victoria sobre el pecado. El pecado es el enemigo número uno del hombre de hoy. Y el siguiente slide nos habla acerca de la palabra pecado que aparece muchas veces en la Biblia. Eh, eh, Hay 8 palabras, ¿no? Según el estudio que hemos hecho, hay 8 palabras que definen el pecado. La palabra pecado aparece muchísimas veces, más de 300 veces. Pero la palabra gracia y misericordia aparece casi el doble, 600, mucho más de 600. La referencia de Dios, de Jesús, Espíritu Santo, Señor, Salvador, aparece muchísimas más veces, 12.000. Está hablando de que es siempre la misericordia. Y Dios, nuestro Padre y nuestro Salvador, Jesús, eh, viene a nosotros
para darnos victoria frente al pecado que estamos viviendo hoy. Y por eso este estudio nos anima a enfrentar el pecado, esta transgresión, esta ofensa que cometemos, este pecado que nos separa de Dios y que produce muerte espiritual, puede ser vencido. Entonces entramos en el gran mensaje de la Biblia, que es el perdón y la salvación. El perdón y la salvación. Jesús murió por nosotros en la cruz, dice Isaías 55, el próximo slide nos refleja esto. Él llevó nuestro pecado, se hizo pecado por nosotros y condenó al pecado en la misma carne. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y aunque el hombre peque, acudimos a Cristo y Él nos limpia. Es perdonado nuestro pecado y nuestra culpa. La siguiente slide habla del perdón. Perdón significa arrojar lejos. Es cuando hay algo que tengo aquí y de repente Dios me perdona, es quitar a la culpa. El hombre de hoy tiene que saber que el perdón es el regalo más grande que Dios nos ha dado y que ese perdón se puede experimentar, sentirse perdonado. Dice el Salmo 32, ¿no? Dichoso el hombre que ha sido perdonado. Perdona todas las iniquidades. Todo lo que tú hiciste, Dios lo perdona. Todo lo que, los errores que cometiste, Dios te perdona. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado, dice Miqueas capítulo 7. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. O sea, el perdón de los pecados está al alcance tuyo. Tú que hoy estás escuchando esto, mirando este programa y estás diciendo, me equivoqué tantas veces, me equivoqué tantas veces, fallé tanto, fallé como esposo, fallé como papá, fallé como hombre, me falta esto, todos esos pecados y errores. Jesús vino a salvarte, a perdonarte y que tú experimentes ese perdón, lo experimentes. El sentirse perdonado es la experiencia más maravillosa. Una persona, la culpa se le va, se le quita, no tiene la acusación del diablo porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y es decir, ese perdón, diríamos, es la primera parte de esta bendición, ¿no? Dios nos abraza como un padre perdonador. Cuando tú como papá perdonas a tus hijos los errores que cometen, el niño hizo tal cosa y tú lo abrazas, ese perdón está al alcance de tu mano. El próximo slide dice algo que yo hoy quiero abordar. A pesar, escuche esto, a pesar que Dios nos perdona los pecados, el cristiano de hoy, sabiendo esto, que Dios es tan bueno y misericordioso, a veces abusamos de esta gracia y vivimos pecando y confesando los pecados, aceptando que somos débiles y Dios me perdona. Es como el niño que recurre una y otra vez, le mete los dedos en el enchufe una y otra vez y el padre le pega y lo abraza, pero después vuelve a meter los dedos en el enchufe y le pega. Entonces, ese niño se enreda con la electricidad y está en peligro todo el tiempo porque no aprendió de su error y sigue insistiendo en lo mismo. Sabe que el padre lo va a perdonar, pero él ahora está obsesionado con la electricidad y juega hasta que un día puede ser que el padre no esté presente allí justo en ese momento y la electricidad lo mate. Por eso estamos hablando ahora de algo fundamental para el hombre de hoy y es entender qué significa pecado, entender que Dios nos perdona, pero que yo tengo que superar y vencer ese pecado que está sobre mí
ganarle la batalla a este pecado y usar de la gracia que Dios nos dio, pero comenzar a vencer esto. En el próximo slide nos habla de uno de los pecados más famosos eh, de David, cuando David tiene un pecado muy grande que se une a Betsabé, comete adulterio y manda a matar al esposo de Betsabé, y arma una emboscada para quedarse con la mujer. Arma todo un engaño, y entonces toma a la mujer de este hombre y entonces eh, la deja embarazada, va a tener un hijo con ella y el pecado estaba bien tapado, ¿no? Porque hay algo que a veces con el pecado, que aprendemos a convivir con el pecado y a engañar. Fíjense que siempre se habla de esposos engañadores en el siglo XXI, ¿no? Esposos que mienten. Se habla del hombre que tiene más picardía que la mujer para engañar. Hay algo ahí, hay algo que trabaja el enemigo en hacernos ver que el pecado puede ser tapado. Esto es lo que pasó a David. Entonces viene el profeta Natán, porque Dios miró ese pecado, lo vio, y David no se arrepintió. Cuando pecó, no se arrepintió, sino que avanzó, engañó, armó todo un trabajo bien diabólico, se unió a ese espíritu satánico. Pero después vino una sentencia sobre David en el libro de Segunda de Samuel, está esto. ¿eh? En el libro de Segunda de Samuel, si usted quiere leerlo, ahí está en Segunda de Samuel 12 del 10 al 15, si usted lo quiere buscar, Segunda de Samuel. Viene el profeta Natán y le dice: por lo cual, David, ahora, por cuanto has hecho esto, no se apartará jamás de tu casa la espada. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, el heteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre tu misma casa. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos, las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel. Y a pleno sol, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Entonces David dijo a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tus pecados, no morirás. Mas cuanto por este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, por cuanto por este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Qué pasó aquí? David era el rey de Israel, modelo ejemplo, hombre de Dios, ejemplo de toda una congregación. Los enemigos miraban a David y la gloria que tenía y todo. Y a pesar de todo eso, David jugó con un pecado muy feo. Entonces fue juzgado, Dios lo perdona, escuche esto, Dios lo perdona a David, lo perdona, sigue, pero su pecado trajo consecuencias. Lo leyó. Por ese pecado, la espada nunca se apartó de su casa. Dijo: ¿Dios lo perdonó o no lo perdonó? Sí que lo perdonó. Pero cada pecado que cometemos, no nos podemos librar de las consecuencias. Vuelvo a repetir, a ver, ¿cómo puedo tratar de explicar esto? Dios me perdona.
es una verdad. Dios perdona mis pecados. Ahora, si yo soy una persona que cometo continuamente pecados, 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 y después digo, Señor, perdóname, tú sabes que soy débil, Dios me perdona, pero no me puedo librar de las consecuencias de los pecados que cometí. Me puedo librar de a ver, de la culpa y del dolor del pecado, que Dios me quita ese pecado y me perdona continuamente. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado, es una verdad. Pero ¿qué pasa? Ese pecado va retrasando y enredándome. Supongamos una persona, a ver, se casa con la persona equivocada, se divorcia. Me equivoqué, perdóname, ok, perdóname. Tuviste un hijo ahí, te casaste segunda vez. Te casaste segunda vez y de nuevo tuviste otro hijo allá. Digo, "Ay, me equivoqué. Vale, te casaste tercera vez. Uno dice, bueno, no me perdonó. Bueno, pero hay una consecuencia. Tenés un hijo de acá, un hijo de allá, otro hijo de allá. Es decir, es una bendición los hijos, pero te enredas, te vas enredando en la vida, apartándote de la voluntad de Dios y enredándote por haber decidido mal. No está en cuestionamiento el perdón, no está diciendo, entonces, entonces ya cometí un pecado imperdonable. No, Dios te perdona, pero tú vas retrasando y mm, enredándote en pecado. Sigamos en el próximo slide, ya nos faltan unos 10 minutitos para terminar este pequeño estudio. Cada pecado que cometemos trae una consecuencia. Tú te libras del pecado, pero no de las consecuencias. Es decir, a veces hay personas que han jugado con esto y han dicho, total, Dios me perdona, Dios sabe que yo soy débil, entonces me perdona siempre. Eso es verdad, pero el abuso de eso, no te creas que es tan fácil, porque tu pecado te traerá consecuencias. Entonces, cuanto más tú le temas a pecar y cuanto más tú tomes en serio el pecado, menos lo vas a cometer y en menos problemas te meterás. Sigamos, a ver un poquito más. Sigamos, en la próxima slide. Muchos pecan sabiendo que Jesús les perdona, pero no toman en cuenta de las consecuencias temporales que el pecado trae. El domingo que la persona va a la iglesia el domingo y dice, Señor, acá estoy para pedirle perdón porque en esta semana me equivoqué con acá, me equivoqué allá, pero acá estoy para ver, ok. Entonces uno dice, bueno, Dios me perdona, pero lo que hiciste te va a traer consecuencias. No es que Dios te dice, no, pero Dios me perdonó aún de las consecuencias. No te va a perdonar de las consecuencias, porque el clavo que golpeaste en la pared lo sacaste, pero quedó la marca. Esa marca está ahí y quizás te vas enredando, porque cuanto más pecados cometes, más enredos te vas metiendo. Sigamos el próximo slide. En la próxima slide está hablando de, fíjese las consecuencias temporales que tenemos del pecado, y estas son cosas que tú tienes que tomar muy en cuenta. Muchos pierden la familia en este pecado. ¿eh? La voluntad de Dios original es abortada. La original es abortada y la voluntad permisiva de Dios entra a funcionar. No era exactamente lo que Dios quería. Otros son de tropiezo para sus hermanos, malos ejemplos. David fue un tropiezo. Dios me perdonó. Pero los enemigos de otros pueblos decían, ay, mira este rey David, mira, se agarró a la mujer de Urías y hizo esto, su pecado se conoció. ¿Cuántos hoy líderes caen en pecado y traen un mal testimonio a millones de personas? No, pero ya me perdonó, ya es fácil, ya Dios me perdonó, pero dejaste una marca.
Muchos engendran enfermedades muy duras después de su pecado. Esaú perdió la primogenitura, Sansón terminó ciego y encarcelado. Claro, Dios lo usó en la última parte, de todo lo que tú quieras, pero abortó muchas cosas, retrasó muchísimas cosas. El pecado nos enreda, nos enreda. No hay que decir, Dios me perdonó, ya está todo bárbaro, Dios sabe que Dios sabe todo, pero tú tienes que tomar en serio el pecado. Pues si no lo tomas en serio, te va a enredar mucho y vas a sufrir mucho en la vida, siendo cristiano también. Próximo slide. ¿Qué vamos a hacer para no vivir en pecado? Entonces, Dios nos ha dado, ¿qué haremos? Dios nos ha dado, para terminar, el proceso de la santificación. ¿Para qué está la santificación? A la próxima, a ver. Santificación. Este proceso diario y continuo es donde Dios te va limpiando, perfeccionando a la imagen de Jesús hasta el último día de tu vida. Qué lindo es la santificación, qué linda que es. Porque cada día que va pasando, tú te vas limpiando de estos pecados. No hay tal cosa como que vuelves a caer en el mismo y vuelve a caer en el mismo y tengo debilidad por esto y todos hacen eso, ¿no? Y tengo una debilidad, Dios lo sabe. No, la santificación es el poder que Dios nos da para ir limpiándonos cada día más de los pecados y cada vez pecar menos. No digo que no hay pecado. Cada vez nosotros vamos pecando menos, nos hacemos más sensibles al pecado. Ese es lo que el Padre nos ha dado. A ver, sigamos en el próximo slide. Entonces, Dios nos ha dado tres cosas rápidas. La sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. O sea, esa sangre derramada es la limpieza legal, vamos a decir. Limpieza legal, como que ya está estipulado que ahora la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado todo el tiempo. Los pecados de ayer y los pecados del futuro. La sangre de Cristo nos lavó, dice la Biblia. La sangre de los animales en el pasado, en el Antiguo Testamento, no pueden quitar el pecado, pero la sangre de Cristo quita el pecado. La sangre de los animales en el pasado cubrían, era propiciación, pero la sangre de Cristo quita el pecado, no cubre, quita. Cubrir es, y bueno, la semana que viene vuelvo a caer porque estaba metido acá. Lo cubrió. No, la sangre de Cristo lo quita. ¿Eh? ¿Y cómo lo quita? A ver, vamos a la que viene. Tenemos la palabra. La palabra de Dios es un elemento de santificación porque al recibir la palabra, la sangre aplicada, hace que esos pecados vayan siendo limpiados porque Dios nos limpia la mente a través de la palabra de Dios por la verdad que recibimos. La verdad recibida nos limpia, por eso es necesario leer la palabra. Hombre que me estás escuchando, no huyas frente al pecado, enfréntalo con la palabra de Dios. Y ese Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, la que viene. Entonces dice que Jesús santificó a su iglesia a través del lavamiento de la palabra. La que viene. Entonces tenemos estos tres elementos. Empezamos con la sangre, seguimos con la palabra y seguimos con el Espíritu Santo, que es el que hace real la santificación después de tomar la sangre y de usar la palabra, que es la espada del Espíritu. Con estos tres elementos, la sangre, la palabra y el Espíritu, tú vives una vida de santificación cada día y esa palabra va limpiándonos todos los días al escuchar este mensaje. La que viene, por favor. El Espíritu Santo, entonces el tercer elemento. Y la que viene, para terminar, ahora viene mi arrepentimiento. Cuando yo recibo
¿no es cierto?, la palabra de Dios. Dios me muestra mi pecado y apelo a la sangre de Cristo. Y el Espíritu Santo viene sobre mí. Ahora yo hago mi parte. Señor, perdóname, quítame este pecado. El cambio empieza a ocurrir cuando vemos al pecado como Dios lo ve y digo, esto está mal, Dios, quítamelo. La que viene, la que viene. Y entonces ocurre, ¿no es cierto?, el arrepentimiento, que es un cambio, el arrepentimiento comienza a ser un convencimiento del pecado, un cambio de actitud. Nos duele lo que cometemos, confesamos el pecado a Dios y entonces ese pecado comienza a salir. ¿Qué sucede? Ocurre algo. Dios va cortando, escucha esta palabra, hombre, Dios te va sacando de adentro el deseo pecaminoso. Si te gustaba una mujer que no era tu esposa, Dios te saca el deseo de estar con esa mujer. Ese es el arrepentimiento verdadero, donde Dios opera un cambio en tu mente y en tu corazón. Ya no te gusta lo que antes te gustaba. Ya no te gusta. Y entonces terminamos con los últimos slides, la que viene, donde dice, todo lo que es nacido de Dios, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. O sea, viene un nuevo deseo en tu alma y en tu corazón de vivir una vida como a Dios le agrada y ya no te gusta más fumar, no te gusta más tomar, no te gusta más las mujeres, el adulterio, no te gusta más la pornografía. ¿Qué sucedió? Operó Dios un proceso de santificación. Bueno, ojalá que esta palabra te haya ayudado. Yo sé que muchos han predicado otros mensajes, pero este es un mensaje directo a tu corazón. Espero que te haya ayudado. Me puedes buscar en Jiménez-Rubén, allí en Instagram, donde todos los días damos una palabra como esta y puedes crecer en Dios. Ojalá que te haya ayudado la palabra de hoy. Dios, el Padre te abraza hoy con una palabra de verdad. Dios te ama, por eso te habla como te habla y no quiere que vivas bajo el poder del pecado y no te enredes más en pecados porque la voluntad de Dios empieza a perturbar y no está en juego la salvación, pero está en juego tu bendición, está en juego tu vida aquí en la tierra que estás para mucho más de lo que estás viviendo. Dios quiere una vida victoriosa en todo. Dios te bendiga mucho.